Buenos días, estudiantes. Un cordial saludo en este nuevo año 2020. Entramos ahora al paso número 7 de la unidad número 3, el control de la gestión integral de los riesgos ambientales. Para recordarles que ya estamos a unas semanas de la entrega del informe ejecutivo final y a unos 150 puntos para completar los 500. En este espacio del recurso educativo digital podrán comprender la problemática que contribuye a la degradación ambiental y evaluar la cantidad e intensidad de los riesgos ambientales en diferentes entornos mediante la identificación y clasificación de las amenazas. La primera temática es la geodinámica, la identificación y la clasificación de los principales riesgos en los procesos geodinámicos. La geodinámica es la rama de la geología que estudia las fuerzas que intervienen en los procesos dinámicos que afectan los cambios en la corteza del planeta y en los procesos de la evolución. Allí se dividen en dos, en la geodinámica interna y la geodinámica externa. La geodinámica interna se produce en los procesos endógenos, estudia las transformaciones de la estructura interna de la Tierra en relación a las fuerzas internas. Estas dinámicas ocurren desde el interior, produciendo desplazamientos y aumentando el relieve superficial terrestre. Algunos agentes geodinámicos internos, por ejemplo, el diastrofismo, es el conjunto de procesos y fenómenos geológicos de formación, alteración y deslocación de la corteza terrestre. El orogénesis, proceso geológico, mediante el cual la corteza terrestre se acorta y se apliega en un área alargada producto por un empuje desde el interior hasta la superficie. Epirogénesis, movimiento lento de elevación o hundimiento de grandes zonas de la superficie terrestre. Y por último, el vulcanismo, es aquel que se produce cuando el material fundido del interior de la Tierra sale a la superficie. Ahora la geodinámica externa se produce en los procesos exógenos. Intervienen factores y fuerzas externas de la Tierra, como el viento, el agua y el hielo, ligados al clima y a las interacciones de este sobre la superficie o capas terrestres. Algunos agentes geodinámicos externos: la meteorización mecánica, que es la descomposición mineral y roca que ocurren sobre o cerca de la superficie terrestre. La erosión y la sedimentación es el desgaste producido en la superficie de un cuerpo por roce o frotamiento a través del transporte por la climatología. Y la sedimentación es el proceso por el cual los materiales transportados por distintos agentes procedentes de la erosión y la meteorización de la roca. Para entrar a la segunda temática tenemos que entender los tipos de riesgos ambientales. Por ejemplo, tenemos los químicos, los biológicos, los físicos, los biomecánicos y los psicosociales. A su vez, un riesgo es la probabilidad de que ocurra algo con consecuencias negativas. Es el daño potencial que surge por un proceso presente o un suceso futuro. Es la combinación de sucesos básicos o hechos físicos causales que pueden generar un incidente o accidente en función de la evolución del riesgo relacionado siempre al espacio con el tiempo. La vulnerabilidad de los riesgos ambientales y las modificaciones del entorno urbano-rural están ligados siempre a observar y a mirar y poder determinar las problemáticas ambientales. Las problemáticas ambientales y sociales se refiere a cualquier cambio posible o real del entorno físico, natural o cultural. Las modificaciones del entorno, sea urbano o rural,
Aparecen cuando ocurre un riesgo que se le puede denominar como un desastre. El desastre es la destrucción parcial, total, transitoria, actual o futura de un ecosistema. Entonces, tenemos que amenaza por vulnerabilidad es igual a un riesgo, ya que ¿qué? Ya que la amenaza depende de la energía o la fuerza potencial peligrosa y la vulnerabilidad determina la intensidad del desastre, el grado de la, de, de la destrucción del entorno. En este orden de ideas, el riesgo es la probabilidad de consecuencias perjudiciales resultados de una interacción entre la amenaza natural o antropogénica y condiciones de vulnerabilidad del ecosistema. En este orden de ideas, el riesgo se puede entender como una función compleja de la amenaza y la vulnerabilidad. Por otro lado, el riesgo sería como la vulnerabilidad relativa a una amenaza preexistente, incrementada por el uso inadecuado y excesivo del patrimonio natural. Recuerden, estudiantes, que estamos ya a próximas semanas de entregar el informe ejecutivo final. Tienen en su foro el link donde pueden ver la digitalización del recurso educativo digital, donde allí pueden ampliar más información de esta temática y cómo deben entregar este proyecto ejecutivo final. Les deseo un buen día en sus labores diarias.